en este webinar en el que vamos a tratar el tema de el módulo de documentos electrónicos para el proceso que se llama facturación electrónica, que es el nuevo servicio del Ministerio de Hacienda que permite digitalizar el proceso de facturación y contribución tributaria a todas las empresas salvadoreñas. Vamos a revisar un poquito acerca de los requerimientos, su implementación y también el modelo comercial. Mucho gusto para aquellos que no me conocen. Mi nombre es Fernando Calderón. Soy el responsable del área de base instalada. En esta oportunidad, eh, el webinar estará a cargo del ingeniero Néstor Alarcón, quien es ingeniero industrial, tiene experiencia de 10 años en el tema de soluciones de software, finanzas, el área comercial y gestión de nómina, módulos de producción, punto de venta y control de asistencia. Muchos de ustedes han recibido también ya servicios por parte de Néstor, ha implementado proyectos para clientes en El Salvador, Honduras, Colombia, me atrevería a decir que hacen falta un par de países por ahí, pero con una amplia experiencia en el tema de la implementación de Softland. También es el responsable del área de producto local de la filial de Softland El Salvador y quien ha estado a cargo prácticamente de dirigir el tema de la tropicalización de lo que es el módulo de documentos electrónicos para la legislación salvadoreña. ¿Qué es lo que vamos a ver? Muy rápidamente, el modelo comercial, que es un tema que queremos abordar desde un inicio muy rápidamente para que todos ustedes sepan cómo Softland va a comercializar este módulo y luego le voy a dejar a Néstor el tema, que desarrolle el tema con la parte de los requerimientos y el flujo operativo del proceso, que es la parte trascendental. Al final, ustedes saben, vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. Vamos a intentar responder a todas aquellas consultas que ustedes quieran desarrollar y aquellas que por el tiempo probablemente no nos alcance, las voy a responder por correo electrónico o por WhatsApp, que son los canales en los que tenemos habilitado para comunicarnos, o bueno, una llamada por teléfono, o también podemos agendar una demostración del módulo de documentos electrónicos posteriormente. Bien, el tema del modelo comercial, ¿verdad? Softland ha decidido comercializar este módulo mediante una suscripción anual por volumen de documentos emitidos. En este caso, Softland lo que necesitamos nosotros, lo que necesito yo como insumo para poderle presentar una propuesta comercial es que usted me comparta la cantidad de documentos que emite en promedio de manera mensual para poder darle el monto de inversión para esa suscripción anual. Esa suscripción, para que usted también lo tenga presente, ya incluye el soporte remoto y actualizaciones. Por lo tanto, ¿verdad? Y por definición, no incrementa el valor del acuerdo de soporte remoto y actualizaciones que usted en el que usted invierte de manera anual para revisar este tema. Así es que si hay más preguntas sobre este punto, con muchísimo gusto las vamos a responder en la sesión de preguntas y respuestas, pero repito, el Softland comercializará su módulo de documentos electrónicos mediante una suscripción anual por volumen de documentos emitidos. Tal vez aquí hay que precisar que esos documentos emitidos tienen que incluir comprobantes de crédito fiscal, facturas, notas de crédito, etcétera, perdón, facturas de sujeto excluido, etcétera, etcétera. Entonces, usted, yo el ejercicio que he hecho con algunos clientes es solicitarles que tomen la cantidad de documentos que emitieron el año pasado, en total, lo dividen entre 12 y ese ya nos sirve a nosotros como un insumo importante para poder generar el resumen de inversión. Así es que voy a dejar que Néstor tome el control. eh, para que pueda desarrollar la presentación. Muchas gracias, Néstor, por el apoyo. Te dejo el control. Gracias, Fernando. Ahorita comienzo a compartir.
Ok, vamos a dar inicio entonces. Muy buenos días, clientes. A dar una presentación de los nuevos cambios en facturación electrónica y es importante también mencionar que estos cambios, ya sea que ustedes tienen documentos electrónicos de terceros, que están adquiriendo documentos electrónicos de Softland o que todavía no están de alguna manera obligados en este momento y continúan con la facturación preimpresa, siempre es importante saber los cambios que vienen porque a todos les van a afectar o a beneficiar los nuevos cambios que vienen del ERP. Voy a dividir esta sesión en dos partes. Primero, ver las nuevas funcionalidades teniendo en cuenta eh, para todos aquellos que tengan documentos electrónicos o que no tengan. Bien, para comenzar, vamos a ver que el módulo de administración del sistema ha tenido, el que ha tenido mayores cambios, ha tenido nuevos mantenimientos. Estos mantenimientos nuevos, en su mayoría, son solicitados por el Ministerio de Hacienda, que vamos a poderlos tener desde la pestañita Otros, donde ustedes van a poder en algún momento dar mantenimientos, por ejemplo, a los tipos de pagos que solicita el Ministerio de Hacienda. Hay una codificación que ellos solicitan, es por ello que nosotros debemos darle un mantenimiento a estos campos y si hay una nueva codificación en forma de pagos que ellos notifiquen, entonces nosotros acá vamos a crear esa nueva codificación. Y así para cada uno de los catálogos nuevos que ellos nos han solicitado. Son más de 20 catálogos nuevos que implican en formas de pagos, en la parte de inventarios también, eh, también las retenciones, los impuestos. Todos estos catálogos nuevos van a ir relacionados con los catálogos ya existentes que Softland tiene. Dentro de los catálogos, hablando de los catálogos que son nuevos y hablando ya de los catálogos que existen en Softland, también se han hecho modificaciones nuevas. Para estas modificaciones y los catálogos que están entrando en vigencia, vamos a entregar manuales de configuración, manuales de instalación, donde ustedes pueden ver acerca ya de un mayor detalle para ver todo lo que es nuevo. Dentro de los cambios también, en condiciones de pagos, se han configurado que para cada condición de pago, el Ministerio de Hacienda ha solicitado un tipo de plazo y una condición de la operación, que es la que se va a transmitir para documentos electrónicos. ¿Cuáles son esas condiciones de operación? Serían si es de contado, si es al crédito, y el plazo que estamos manejando es en días. Hacienda maneja la opción de poder manejar estos plazos en días, meses, años. Entonces acá vamos haciendo las configuraciones. Dentro de las configuraciones nosotros mantenemos el estándar de manejar todo a plazo en días. Entonces estas serían de las cosas que tendremos que ir configurando. Adicional a eso tenemos también las codificaciones de los impuestos. Algo que también ustedes tienen que tener en cuenta es, una vez que estemos actualizados a la última versión, hay que estandarizar mucha información. Si en un dado caso ustedes se encuentran muy desactualizados, hay que estandarizar todos nuestros impuestos, todos los tipos de retención, toda la información que ustedes tienen en el sistema, hay que estandarizarla antes de poder usar facturación electrónica. Independientemente, pues lleguen a utilizarla, es muy bueno también que ustedes estandaricen ciertos procesos para la generación de reportería legal, generación de transacciones como Softland lo ha establecido. Y dentro de los impuestos hay nuevos campos donde nosotros vamos definiendo si son impuestos grabados, exentos, no sujetos, qué tipo de tributos tenemos, si son impuestos al valor agregado,
cuando es el 13%, y cuando manejamos el impuesto 2, si es un impuesto de tipo percepción. Eso quiere decir que podemos manejar el impuesto 2 con diferentes tipos de impuestos, pero vamos a manejarlo con percepción cuando nos corresponda. Por ejemplo, puede ser del lado de la venta o puede ser del lado de la compra, dependiendo eh, el grado o la categoría que tengamos. Dependiendo de la categoría, nosotros hemos pensado en la configuración del ERP, si ustedes son grandes o pequeños, la configuración que ustedes tienen que hacer dentro del ERP es muy estándar y va a ir dependiendo dónde ustedes van a ir realizando las transacciones. Puede ser que si son grandes, emitamos retenciones desde cuentas por pagar, cuentas por cobrar, caja chica, y si nosotros somos pequeños, medianos, puede ser que lo hagamos desde la facturación. Independientemente a ello, es importante la configuración de todos estos impuestos. Dentro de las retenciones también tenemos una configuración y dentro de las cosas nuevas tenemos que segmentar los tipos de retenciones que tenemos. Tenemos retenciones de tipo IVA y tenemos retenciones de tipo retenido. Para ello tenemos que especificar en este tipo de impuesto qué tipo de retención es. Por ejemplo, la del 1%, nosotros la manejamos como impuesto IVA y tenemos también la retención de renta cuando es el 10%. Cuando son retenciones del 10%, tenemos que especificar, o de tipo retenido, tenemos que especificar el código de ingreso, en este caso de servicios de independencia laboral, y cuando son de casos de IVA, tenemos que especificar, por ejemplo, los consecutivos que vamos a manejar siempre y cuando nosotros seamos grandes contribuyentes. Esa información de las retenciones las podemos encontrar dentro del módulo de administración del sistema, también las podemos encontrar dentro de cuentas por pagar, cuentas por cobrar. Y dentro de las retenciones, si se fijan acá también están, hay un campo también que tenemos que tomar en cuenta cuando es el 1%. Hay que especificar el tipo de IVA. Dentro de las retenciones IVA hay una segmentación en la cual nosotros debemos de especificar si es retención IVA 1%, 13% o si es de otro tipo de IVA. Y nosotros lo definimos de esta manera. Por ejemplo, si son grandes contribuyentes, de manera estándar se define unos consecutivos que ya les voy a mostrar, porque somos nosotros quienes vamos a emitir esas retenciones. Si estamos del lado de la venta, no es necesario realizar ese paso porque nosotros registramos una retención a partir de la retención que nos emiten nuestros clientes, que son grandes contribuyentes. Bien, entonces aquí está la configuración de las retenciones, las configuraciones de los impuestos que vamos a utilizar. Dentro de las configuraciones que nosotros vamos a tener, hay cambios también en el mantenimiento de las compañías y en el mantenimiento también de las bodegas. Dentro de las bodegas, nosotros vamos a especificar, y aquí va a venir un cambio, siempre y cuando ya se ha activado el módulo de documentos electrónicos o no, para definir cierta información. En las bodegas nosotros vamos a especificar porque aquí hay muchas variables dependiendo cómo el cliente opera dentro de Softland. Puede ser que tengamos una empresa que facture en diferentes sucursales y esas sucursales nosotros les podemos diferenciar a través de las bodegas. Y por cada bodega o cada sucursal vamos a definir un tipo de establecimiento que nos los exige el Ministerio de Hacienda. Pero también puede ser que tengamos clientes que utilicen N cantidad de bodegas para facturar en una bodega central o, mejor dicho, en una casa matriz. Pueden existir 10 bodegas, pero dentro de las 10 bodegas, nosotros únicamente vamos a tener un establecimiento, en este caso sería casa matriz, de la cual vamos a facturar. Si es así y tenemos muchas bodegas,
Esta información nosotros la vamos a definir dentro de la compañía para no estar llenando la información dentro de cada bodega porque puede ser, y tenemos clientes que facturan incluso dentro en una sola factura diferentes bodegas. Entonces pueden ir dando esas variables. Bien, esta es la información. Y también tenemos algo bien importante que tenemos que ir de alguna manera todos los clientes normalizando y estandarizando. Eh, Tenemos un mantenimiento que son los tipos de NIT. Voy a ir por acá. Los tipos de NIT. Estos tipos de NIT nosotros los tenemos que configurar según el tipo de identificación que vamos a registrar, tanto a nuestros clientes como a nuestros proveedores. Y nosotros creamos estos tipos y les asociamos cuando ya tengamos documentos electrónicos. Puede ser que ustedes todavía no lo tengan, entonces ustedes tienen que estandarizar estos tipos. Una vez que ya tengan documentos electrónicos, se le asocia el ID identificador que nos da el Ministerio de Hacienda. Y para ello vamos a manejar, tenemos dentro de los que podemos manejar acá, podemos tener el DUI, podemos tener el NIT, y esto, teniéndolo segmentado con una máscara, también me va a ayudar a evitar ciertos errores en las transacciones de los usuarios. ¿Qué es lo que se busca con estas máscaras también? Es que los usuarios registren de forma adecuada un número de identificación, como puede ser, por ejemplo, un DUI, que la estructura la cumplan como debe de ser. Y aquí evitamos errores como por ejemplo, un usuario A realiza el registro de un DUI sin guión, después realiza un registro con un guión, después puede ser que un usuario 3 realice el mismo DUI con 3 guiones o 2 guiones, entonces empezamos a acumular en el sistema muchos registros que al final nos van a ocasionar problemas en nuestros registros o cuando hagamos nuestras declaraciones. Entonces, esto nos va a ayudar a poder segmentar esa información. Una vez que ya tengamos los tipos de NIT que vamos a manejar, ya nosotros en la definición que tengamos en los NIT, entonces acá sí, nosotros vamos a poder en la creación de los NIT, vamos a poner un ejemplo. Ya en la creación de los NIT, vamos a especificar qué tipo de identificación le estamos creando, ya sea el cliente, ya sea el proveedor, ya sea el sujeto excluido, ya sea un cliente del exterior. Para todos vamos a manejar este tipo de identificación. Aparte de eso, una vez que nosotros eh, creamos un cliente, tenemos que tener bien claro ese cliente qué es lo que se le va a facturar. Y eso me va a permitir el sistema tener mayores controles con la parte de los tipos de contribuyentes. Si es un cliente al cual yo le voy a generar un documento, un crédito fiscal, nosotros vamos a definir como formal para complementar la información que aparece en esta pestaña. Si el cliente es de tipo otros, consumidor final, por ejemplo, o sujeto excluido, esta información no se debe de completar y el sistema no me requiere toda esta información. Si el cliente pasa a ser formal y yo quiero guardar, él me va a solicitar cierta información para que yo pueda transmitir datos. ¿Qué datos son importantes? Es el NRC, actividad económica y tipo persona. Esos serían los tres campos indispensables para la facturación. Dentro de la creación del NIT, creación del cliente para posterior facturar, hemos colocado tres filtros en los cuales pretendemos reducir el mayor cantidad de errores, como por ejemplo, en este caso, si la información no está completa, el sistema la solicita como campos requeridos. Este es el primer filtro. El segundo filtro es en la creación de clientes, cuando nosotros le asociamos un NIT incorrecto. Por ejemplo, queremos facturar un crédito fiscal
y ese NIT no tiene la información completa, el sistema también advierte y no deja pasar hasta especificar esos datos cuando se va a generar un cliente que es contribuyente y por ende un crédito fiscal. Ese es el segundo filtro y tenemos un tercer filtro al momento de la facturación, ya sea desde los puntos de ventas o ya sea desde el módulo de facturación. El sistema valida que esta información esté completa. Eso es bueno porque nos reduce también el riesgo a que las facturas salgan mal, ya sean preimpresas o ya sea también por factura electrónica y que pueda detener el proceso. Eso lo que buscamos nosotros es reducir también la cantidad de errores. Ahora, pero por otro lado es importante que ustedes se preparen para esta actualización porque también si ustedes facturan y todos estos datos de los clientes los tienen de manera, digamos, no estandarizada de esta forma, al momento de facturar, se pueden llevar la sorpresa que el sistema no los va a dejar facturar. Entonces, para sus clientes que son créditos fiscales, es muy importante que empiecen a recopilar esta información. Actividad económica, que es un mantenimiento, tipo persona y el NRC. Esta sería información importante al momento de generar la facturación. Bien, vamos a dejarlo como estaba. Y acá lo tenemos. Aparte de eso, tenemos nuevas funcionalidades también dentro de este mantenimiento. Tenemos dentro de la parte de consecutivos globales, esta funcionalidad es independiente si tienen documentos electrónicos o no. Acá ustedes van a tener en los tipos de documentos un nuevo tipo de documento llamado, se los muestro, aquí está, documento CP. Este documento CP, ¿qué es lo que me va a permitir a mí? Es poder llevar un consecutivo en cuentas por pagar. ¿Qué es lo que sucede o qué es lo que normalmente uno piensa cuando genera documentos desde cuentas por pagar? Es que el proveedor me va a dar a mí un documento, pero con los sujetos excluidos eso cambia. Ya no pasamos a que él me dé un documento, sino que yo le tengo que dar un documento. Y para ello va a ser necesario crear este tipo de documento. Ahora, podemos decir nosotros también, un momento, ahí está. Podemos llegar a pensar nosotros también que se puede llegar al punto de que me va a generar consecutivos para todos. Y no es así. Nosotros una vez que creamos este consecutivo, le voy a mostrar, por ejemplo, el de sujeto excluido, tenemos que asociarlo al subtipo sujeto excluido para indicarle al sistema que únicamente para esos subtipos quiero llevar un control de máscaras y consecutivos. De lo contrario, para todos los demás, porque los proveedores son quienes me dan esa numeración, entonces serán ellos los que me van a tener que dar esa información y yo ingresarla al sistema. Entonces acá nosotros lo creamos. ¿Qué otro campo importante tenemos? Esto sí ya es cuando ya tienen documentos electrónicos, es la máscara que vamos a manejar. Nosotros tenemos que definir la máscara que nos da el Ministerio de Hacienda. Nosotros definimos una máscara donde cumplimos con la estructura que ellos nos dan, el código 14 para sujetos excluidos. Vamos a definir el establecimiento y vamos a definir también el punto de ventas. Esta es la estructura que ellos nos dan y un consecutivo que va a empezar
desde el valor 1. Entonces nosotros vamos a llenar de ceros para indicarle desde qué valor va a iniciar documentos electrónicos. Aquí, importante también es que esta máscara que está acá es la máscara DTE que me la va a definir el módulo de documentos electrónicos, que lo va a hacer de forma ordenada, de una forma correlativa y que se va a iniciar año con año. Es por ello que esta máscara es independiente a la máscara que ustedes tienen acá. La máscara que está acá es un control interno y la máscara que está acá es la que vamos a enviar a facturación electrónica. Y así vamos a ir creando diferentes consecutivos. Para las retenciones, por ejemplo, también las creamos desde acá. Eso se mantiene igual. Ya cuando nosotros tenemos estas configuraciones, vamos a pasar ahora a los subtipos, cómo van a trabajar ahora. Los subtipos pasan a tomar, si bien es cierto, ya eran importantes, hoy toman todavía mayor importancia porque dentro de los subtipos yo voy a definir el documento electrónico que voy acá. Yo le voy a definir, hay un mantenimiento cuando es contribuyente, que voy a utilizar el tipo de documento DT03. Cuando es consumidor final, el 01. Cuando es con exportación, 11. Y puedo tener N cantidad de subtipos, puedo tener N cantidad en las cuales yo voy asociando los tipos de documentos. Esto le da la pauta a documentos electrónicos a indicarle que lo que yo estoy realizando, la transacción con este subtipo, tiene que viajar a Hacienda. Y así para cada uno de los subtipos. Por otro lado, también tenemos las notas de crédito. En las notas de crédito también especificamos la nota de crédito que vamos a utilizar, que es la 05, pero también acá entra otros valores importantes. Vamos a ponérselos por acá para que lo puedan ver. Bien, veamos aquí. Entonces, para las notas de créditos tenemos, por un lado, cuando son créditos fiscales, que sería el 05, acá lo especificamos. Y vamos a tener un caso particular, que digamos que Hacienda nos pone, nos dice, según la ley, que nosotros podemos anular facturas que están en un plazo de 3 meses, por ejemplo. Pero ¿qué sucede en esos 3 meses? Bueno, pudo haber pasado muchas cosas, como por ejemplo, si tenemos el punto de ventas, ya hicimos cierres, ya estamos cuadrados esos días y ya están cerrados. O por ejemplo, nosotros ya contabilizamos, ya incluso cerramos mes, incluso ya declaramos. Entonces, todo eso viene a vernos obligados a crear una nota de crédito, pero esta nota de crédito no está asociado a un documento electrónico, sino que está marcado como un tipo de anulación. Y esa anulación lo que me va a hacer es viajar a Hacienda y anular el documento que yo tengo relacionado. ¿Qué quiere decir esto? Que para los clientes que hacen devoluciones utilizando la funcionalidad sin documentos, ya con Hacienda eso ya deja de existir. Siempre vamos a tener que hacer ahora devoluciones con documentos para poder relacionar e indicarle a Hacienda, ya sea si es una nota de crédito como tal, a qué documento está asociado, o cuando yo realizo una nota de crédito tipo anulación, qué documento yo voy a ir a anular ante Hacienda. A efectos de Softland va a quedar la factura siempre
no anulada y va a quedar una nota de crédito que va a ser quien me haga el contrapeso en la anulación y que va a ser la invalidación. Para efectos de documentos electrónicos, sí va a invalidar la factura. Estos serían los subtipos que tenemos en la parte de cuentas por cobrar, cuentas por pagar. También tenemos otros subtipos. Y acá, dentro de los subtipos que tenemos, hay un subtipo, por ejemplo, que es el de retención, que acá tenemos que especificar también que es documento electrónico. También tenemos la parte de anulaciones cuando nos toque. Y tenemos también, por ejemplo, la parte de factura, donde especificamos los tipos de documentos que vamos a emitir. Como nosotros estamos en cuentas por pagar, uno puede decir, para los créditos fiscales, yo no tengo que especificar el tipo de documento DTE. Y en este caso sí lo tenemos que especificar porque los créditos fiscales necesitamos indicarle o poder identificar qué tipo de documento es ante Hacienda, si es un crédito fiscal o no, eh, para saber si el documento también que nos está emitiendo Hacienda es un documento electrónico o no. Entonces aquí y ya vamos a ver dónde especificamos si es un documento electrónico y acá especificamos qué tipo de documento electrónico es. Sujetos excluidos, acá está, tipo de documento DTE 14 y acá viene lo que se enlaza con lo que veníamos hablando. Hay una columna llamada consecutivo. Esta columna llamada consecutivo global lo que me va a relacionar es el sujeto excluido para decir que el consecutivo en cuentas por pagar lo voy a manejar exclusivamente para este subtipo. Y acá ya tengo la configuración. De igual manera, configuramos las notas de crédito. Y configuramos también los otros créditos. Cuando son grandes contribuyentes, para los clientes que son grandes contribuyentes, se pueden manejar la retención como tal o podemos manejar un otro crédito con el subtipo retención. Para esto, si lo manejamos de esa manera, necesitamos especificar un consecutivo que vamos a manejar y acá tendríamos que hacer la configuración. En este caso no está configurado, pero necesitaríamos asociarle al otro crédito, necesitaríamos configurarle, indicarle que es un comprobante de retención, qué tipo de IVA es, porque no existe la retención, eso es en otro mantenimiento, y aquí le ponemos del 1%. Y tenemos que crear un consecutivo global. Si se fijan, solo está el de sujeto excluido. En este caso yo tendría que crear otro para retenciones de tipo otro crédito. Y ya le relacionamos la máscara a este consecutivo para poderlo utilizar. Entonces, de esa manera también podemos realizar retenciones con estos. Bien. ¿Qué otros cambios tenemos dentro de las cuentas por cobrar? Dentro del mantenimiento de clientes. Aquí vienen otros cambios. Por ejemplo, vamos a especificar si nosotros vemos los cambios que tenemos acá, vamos a indicar, por ejemplo, aquí hay un campo que ya en versiones recientes ya están liberadas, que es el subtipo de documento. Este subtipo de documento, para los que todavía no han llegado a una versión más actualizada, esto es para sugerir al momento de facturar desde el módulo de facturación. El sistema me va a sugerir, según este subtipo, qué es lo que debería de facturar según el cliente.
Eso es una sugerencia que hace el sistema, pero puede hacer que al momento de facturar, lo que necesitemos no es un consumidor final, sino que puede ser que sea un crédito fiscal. Al momento de facturar lo podemos cambiar. Ahora, ¿qué es lo que sucede también adicional a este subtipo? Que esto sí ya es en esta versión que se va a liberar. Este es lo que yo les mencionaba de tener otros filtros para que podamos reducir los errores. Es que si a este cliente yo le estoy definiendo que se le va a generar un crédito fiscal, el sistema sí me pide definir el NRC. Si no, no me va a dejar pasar. Entonces aquí ya le da la pauta al usuario, ok, si yo voy a definirle que es un contribuyente, entonces tengo que llenar esa información. Si es consumidor final, no. Y él me deja pasar. Ok, entonces ahora este subtipo me va a controlar también eso. No solamente el hecho de poder controlar o sugerir el documento al momento de facturar, sino que a partir de este subtipo él me va a controlar si la información del cliente está completa o no. Entonces ahí ya tenemos el segundo filtro de control para el llenado de la información. Otra de las cosas importantes, y ahí le voy a ir mencionando algunas cosas, es por ejemplo números de teléfonos. A veces acostumbramos a ponerle ND. El Ministerio de Hacienda ya no acepta esos datos y rechaza los JSON. O por ejemplo, que nosotros tengamos un número incompleto, también él lo identifica. Él valida que la estructura del número de teléfono sea correcto. Si no lo tenemos, podemos dejar este campo en blanco. Otra de las cosas que tenemos, departamentos, municipios, esto lo tenemos que definir. Y la información de documentos electrónicos. Vamos a tener un correo al cual nosotros deseamos enviarle, que esta sería información del cliente, y vamos a tener también, si en algún dado caso necesitamos, enviar a algún otro correo la información. Siempre marcando que es un documento electrónico para que se pueda ver en el visor de documentos electrónicos. Y acá, por ejemplo, vamos a completar la dirección también cuando nosotros necesitemos completar esa información. Que de hecho, bueno, para estos documentos eh, sí son requeridos. Entonces aquí llenamos estos datos. Ok, entonces acá ya tenemos esta información. Dentro de cuentas por pagar, ¿qué cambios tenemos en el mantenimiento de proveedores? Cuando nosotros estamos creando un nuevo proveedor, se han creado estos campos para indicar qué tipo de documento normalmente también se le genera a este proveedor. Esto con el fin que, por ejemplo, si es un sujeto excluido, siempre me sugiera el subtipo sujeto excluido y por ende siempre me va a sugerir un consecutivo. Esto es tanto para cuentas por pagar, para compras, como para caja chica. Si es, por ejemplo, un crédito fiscal que él me emite, entonces le dejamos crédito fiscal. Este es de los cambios de cuentas por pagar. Bien. Ahora nos vamos a facturación. Dentro de facturación tenemos los consecutivos. Y dentro de los consecutivos, nosotros vamos a indicar si vamos a manejar, por ejemplo, un crédito fiscal. Dentro de este crédito fiscal, nosotros vamos a indicar, y esos serían cambios nuevos. Voy a indicar qué cambios nuevos serían con documentos electrónicos y sin documentos electrónicos. Con documentos electrónicos, este campo máscara DTE tendríamos que definirlo. Ya sería un campo nuevo.
Con la nueva versión, sin documentos electrónicos, este campo no iría. Esta parte de documentos que ustedes ven acá, esto es con la idea de que cuando ustedes creen una máscara en facturación, deben de asociar un subtipo a ese consecutivo. ¿Qué es lo que normalmente es? Si estoy creando un consecutivo para créditos fiscales, yo le asocio ese subtipo, que sería conlog contribuyente, ¿ok? Porque es un crédito fiscal. Esto quiere decir que para cada consecutivo que yo voy a crear, voy a relacionar el subtipo. ¿Y esto para qué me va a servir? Esto es para que al momento de facturar, el sistema haga un amarre entre el consecutivo y el subtipo que estoy utilizando. Esto me va a ayudar a que no existan cruces de consecutivos con subtipos. En inventarios, en el mantenimiento de artículos, se ha creado un par de campos nuevos. Dentro de estos campos nuevos, nosotros tenemos acá un campo que es el tipo de ítem, que es este, que está acá. Este tipo de ítem lo define Hacienda. Nosotros vamos a definir si es un tipo de ítem bien, servicios, ambos otros tributos por ítem. Esto nosotros lo tenemos que definir en el mantenimiento de los artículos. Por ejemplo, si ustedes están migrando ya a factura electrónica, lo que nos tocaría es este campo, actualizarle forma masiva cuando son productos terminados y cuando son de tipo servicios, ponerles que sean de tipo servicios. Adicional a ello, tenemos también para los clientes que facturan, que sean supermercados o tiendas de servicios, por ejemplo, venta de alcohol, tabacos, y que necesitamos nosotros eh, controlar la parte de ad valorem como parte informativa. Nosotros acá tenemos un tributo informativo. Si este es un artículo que aplica, nosotros le debemos de asociar acá el tipo de tributo que vamos a manejar. Entonces aquí nosotros buscamos, por ejemplo, el ad valorem. Si es, por ejemplo, aplica el C6, C7, que son para alcohol, tabaco, aquí van los porcentajes y nosotros los seleccionamos. ¿Ok? Esto asociado a la lista de precios, tenemos una parte de precios que son precios sugeridos, que es el precio base que se define de facturación. Se lo voy a mostrar. Esto junto al precio base que yo tengo en facturación, este, este es para manejo de precios sugeridos. Junto con esto que yo tengo acá, el sistema me va a calcular para esa factura cuando aplique el porcentaje que correspondería al ad valorem. ¿Ok? Entonces, ese sería para los clientes que les corresponda esa parte. Bien. Y de ahí, en inventarios también tenemos la parte de impuestos adicionales. Hay clientes que utilizan la parte de impuestos adicionales para manejar artículos tipo impuestos. En su mayoría, las que nos pueden funcionar para manejar estos impuestos adicionales es para Fovial Cotrans, pero también podemos utilizar otros tipos de impuestos. Este mantenimiento ya existe, eso ya ha existido desde hace un tiempo, pero acá lo que viene a ser diferente serían estos campos nuevos, donde yo voy asociando el tipo de tributo de T, que en este caso cuando aplique Fovial Cotrans, aquí lo asociamos para que al momento de transmitir sepa el sistema que ese artículo tipo impuesto está asociado a este tributo y es lo que se debe de enviar en el JSON. Digamos que este es un campo nuevo.
Teniendo listo toda esta información, nosotros ya podemos realizar una facturación. Dentro de los procesos que tenemos incluidos y que se ha considerado para factura electrónica, se han hecho cambios en la parte de pedidos, se han hecho cambios en la parte en facturación sin pedidos, el proceso de anulaciones, devoluciones con documentos y las devoluciones sin documentos, devoluciones con número, sería devoluciones sin documentos, ya no aplicaría porque necesitamos asociar a una factura la transacción. También están incluidos la facturación de anticipos. Si usted es un cliente que utiliza esta opción, también está incluido la parte de documentos electrónicos. Y también tenemos dentro de los pedidos o dentro de los procesos de facturación en lotes o el módulo de administración de contratos que también se maneja en lotes, también ya está incluido la factura electrónica. ¿Qué cambios vienen cuando nosotros hacemos facturas en lotes que, por ejemplo, ahora nos detienen muchos procesos? Es saber diferenciar esa factura en lote, que todos sean créditos fiscales, que todos sean consumidor final, y ahora esos filtros me permiten a mí poder indicarle, háganmelo en lote, pero siempre y cuando sean créditos fiscales, siempre y cuando sean consumidor final, y ahí yo agrego un filtro adicional. Dentro de los pedidos vamos a hacer una prueba acá. Cuando nosotros creamos un pedido y estamos creando una nueva facturación, nuestro producto ya tiene que haberse incluido el tipo de ítem para que la facturación llegue bien a documentos electrónicos. El cliente ya tiene que tener definido también eh, que él maneja documentos electrónicos y el sistema me va a sugerir el subtipo que está asociado a este cliente. En este caso es un crédito fiscal. Lo que yo les mencionaba, que en este paso yo puedo pasar a consumidor final. Normalmente, cuando es un crédito fiscal y yo paso a un consumidor final, las validaciones ya no hay mucho problema porque prácticamente el cliente tiene toda la información. Donde puede existir un problema es que el cliente es consumidor final, me pide un crédito fiscal, ahí tengo que complementar información, porque si no, el sistema al momento de facturar, no sé si recuerdan que hablábamos de 3 filtros, aquí es el otro filtro donde me puede detener si hay cierta información que no está complementada, como por ejemplo el NRC, el tipo de persona o el giro. Bien, entonces, si nosotros tenemos el contribuyente y nosotros deseamos facturar, aquí quiero que observen esto. Si es un crédito fiscal, el sistema ya me va a sugerir el consecutivo de créditos fiscales. Si yo tengo consumidor final y paso a consumidor final, el sistema me va a sugerir consumidor final. Si yo paso nuevamente a crédito fiscal, el sistema me va a pasar a crédito fiscal. ¿Y qué es lo que sucede? Si viene un usuario y dice, voy a borrar ese y voy a poner el de consumidor final, ya no me lo permite. No me lo permite porque solo me va a mostrar los consecutivos asociados a este subtipo. Si este subtipo solo estuviese asociado a un consecutivo, a un subtipo, entonces solo me mostraría uno solo. Como es el caso, bueno, vamos a terminar este proceso. Entonces venimos acá y nosotros generamos la facturación. ¿Qué es lo que sucede en este momento? Cuando yo genero esta facturación, usted tiene la posibilidad de configurar el sistema y decirle, en este paso quiero que me imprima un comprobante de venta. En ese paso que acabo de hacer. Eso es a través de un parámetro que tenemos en facturación, decirle, quiero imprimir algo en ese momento.
Yo ahorita lo he desactivado porque yo lo que necesito es que lo mande por vía correo y que no me lo esté mostrando en la parte de como un comprobante de venta, sino que ya llegue la representación gráfica del DTE. Ok. Aquí voy a mencionarles para los que nunca han visto este módulo, este sería el módulo de documentos electrónicos. Este módulo tiene un servicio, nosotros tenemos dos servicios que están trabajando, que estos servicios sería uno para documentos electrónicos, que nosotros indicamos en los parámetros de documentos electrónicos cada cuánto tiempo este servicio tiene que estar corroborando si hay documentos pendientes de notificar a Hacienda. Es este servicio. Y por otro lado, nosotros instalamos también un firmador, que esto es algo que nos da Hacienda, nos da esta información para que los documentos lleguen firmados y que le garantice a Hacienda que somos nosotros quienes estamos transmitiendo. Otro aspecto importante en esta información es que cuando ustedes o si ustedes desean iniciar un proceso, el proceso de factura electrónica es rápido, la solicitud, esa solicitud es realmente rápida, es en línea, pero tienen que considerar algunas cosas. ¿Vea? ¿Qué documentos ustedes van a emitir realmente? Porque Hacienda les va a dar para cada documento que nosotros queramos emitir una cantidad de documentos a certificarnos. Aparte de eso, tienen que marcar que van a hacerlo con un sistema, con un software, no con el sistema de facturación de ellos. Si ustedes indican que lo van a generar con el facturador de ellos no les entregarán una contraseña o no le permitirán que ustedes creen una contraseña del API, que es el que por medio del cual nosotros nos conectamos y transmitimos la información. Es decir, que cuando ustedes hagan la solicitud, van a tener una contraseña para entrar al portal y verificar todas las transacciones que se están realizando, todas las pruebas que se están ejecutando. Van a tener dos contraseñas, una que es una llave para el certificado, van a tener una cuarta también, que sería la del API, que es la que nos permite transmitir los documentos. Todo eso se hace desde el portal de Hacienda para que ustedes, una vez que inicien este proceso, ya tengan esa información. Hacienda nos da, si ustedes tienen en algún momento, si ustedes tienen en algún momento la necesidad de entrar en voluntariedad y no están obligados, entonces pueden iniciar un proceso de pruebas que Hacienda da más o menos como 2 meses para iniciar ese proceso. Ya una vez que tenemos esto, estos servicios, hacemos estas configuraciones, entonces nosotros venimos acá a ver los comprobantes que nosotros estamos enviando a Hacienda. Entonces, acá nosotros vamos a ver los documentos. Vamos a ver aquí los documentos que están llegando, que se están transmitiendo por cada tipo de documento. Factura, comprobantes de créditos fiscales, tipos de documentos, cuando sean comprobantes de retención, facturas de exportación, sujeto excluido, y cada uno de ellos tiene un estado. Por ejemplo, rojo indica que fue rechazado, hay un error y hay que corroborar qué es lo que ha pasado. Por ejemplo, el que acabamos de transmitir ha sido el de las 11:52. Es este que está acá, 11:52, y este fue exitoso. Ese tiene un estado verde y en esto ya llegó vía correo, pero también puedo verlo desde acá. Podemos revisar la bitácora de seguimiento. Esta bitácora donde nosotros vemos la respuesta que tiene Hacienda, donde fue recibido, o puede ser que hayan errores que tengamos que corregir y reenviar la información. Con este botoncito nosotros reprocesamos. Una vez que hemos corregido los datos,
Normalmente, si es un tema de error de datos de cliente, que la información no está bien, vamos al cliente, corregimos la información y una vez que corregimos, reprocesamos. Este reprocesar lo que me indica a mí es que él intenta enviar nuevamente a Hacienda para ver si la información ya está bien. Aquí tenemos la versión legible del documento que se acaba de enviar. ¿Ok? Este formato que ustedes ven acá también se puede trabajar formatos personalizados. Si en algún momento ustedes necesitan hacer ajustes al formato, también contamos con un apartado. Por cuestión de tiempo no lo vamos a alcanzar a ver, pero sí se los menciono. Tenemos un apartado de gestor de reportes donde nosotros podemos personalizar todos estos reportes, agregarle información, quitarle, para que las podamos utilizar. Ok. Y acá vamos viendo sus estados. Tenemos estados procesados, tenemos estados rechazados. Cuando están rechazados, tenemos que verificar qué es lo que es. Documentos electrónicos es quien eh, asigna el código de generación, asigna el número de control, asigna el sello de recepción de Hacienda. Acá, ¿ok? Cuando nosotros, por ejemplo, queremos generar una factura de exportación, hay unos cambios también que ha solicitado Hacienda. Voy a ir un poquito rápido por el tema de tiempo. Solo les voy a indicar acá, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una factura de exportación, dentro de los campos, nosotros tenemos que especificar el tipo de ítem en el encabezado, ya no solo en el Solo producto, sino que Hacienda pide que en el encabezado, cuando exportación, qué tipo de productos nosotros vamos a exportar. Si es servicio, sería, digamos que hasta ahí llegaríamos. Si es de contado, creo que esto no se los había mencionado, tenemos que definir formas de pago, que eso es un campo nuevo. Si es al crédito, no hay que definir la forma de pago. Y si es de tipo bien, el sistema me va a solicitar que complemente estos campos. El Incoterms, régimen de exportación y el recinto fiscal. Esto es cuando son exportación de bienes. Si no, vamos a colocar servicios y hasta ahí se llena la información. Cuando nosotros vamos a exportar, aquí el sistema ya me sugiere el subtipo y nosotros facturamos. Aquí, si se fijan, el sistema ya me sugiere el consecutivo de exportación. Este consecutivo, si se fijan, no es editable porque a diferencia del de crédito fiscal, este subtipo de exportación solo está relacionado a un consecutivo. Y eso me permite a mí, esto me permite a mí, por ejemplo, controlar esos subtipos con los consecutivos. Y acá ya está la facturación. Dentro de todos estos procesos hay ciertos controles también que se han incluido en factura electrónica dentro del sistema que tenemos que ir viendo. Voy a mostrarles rápidamente, quiero que vean un par de procesos más antes que terminemos. Tenemos los procesos de anulación. Dentro de los procesos de anulación, nosotros acá podemos seleccionar el documento que queremos anular. Y dentro de los documentos que queremos anular, acá, cuando anulamos, el sistema también tiene ciertas validaciones que se incluyen, como por ejemplo, si queremos restaurar, bueno, este ya existía, restaurar, pero también pide el tipo de invalidación que vamos a utilizar. ¿Por qué lo estamos invalidando? ¿Qué es lo que tenemos que saber, por ejemplo, con la parte de las invalidaciones? Cuando es un crédito fiscal, solo lo podemos anular dentro de las 24 horas y si pasamos de las 24 horas, tenemos que hacer ya una nota de crédito. Si es factura, pues tenemos 3 meses para hacer la anulación.
Entonces aquí, por ejemplo, realizamos el proceso de anulación y una vez que hacemos este proceso, aquí se activa un chequecito de que está invalidada, que sería esta columna que ustedes ven acá. Nosotros, el sistema va a permitir anular únicamente cuando está procesado o rechazado. Si todavía el servicio lo está agarrando el proceso, no lo va a tomar. Entonces, si se fijan aquí, está invalidada, pero yo tengo que esperar a que el servicio envíe una respuesta de Hacienda, que serían estas columnas que están acá. Bueno, y aquí también me muestra el módulo en que estoy. Quiero indicar también que el evento de contingencia también lo podemos utilizar. Vamos a ver acá. Y aquí, bueno, aquí se está, sería este crédito fiscal que está acá, que está invalidado. Tenemos que esperar la respuesta de Hacienda. Y mientras está la respuesta de Hacienda, solo mencionarles por cuestión de tiempo, no se los voy a mostrar, pero también tenemos eventos de contingencias, que esto aplica para ciertos tipos de documentos como facturas, créditos fiscales, notas de créditos, cuando hay un problema con el sistema de Hacienda o cuando hay un problema con nuestro sistema y no podamos transmitir datos. ¿Qué es lo que sucede con eso? Entramos en modo contingencia a través de un parámetro y todos los documentos que están con errores de transmitir o pendientes de transmitir, el sistema los pasa a un modo contingencia. Creamos un evento en el cual decimos qué documentos están en contingencia para ser enviados posteriormente, ya una vez que se restableció. Aquí ya está el estado de invalidación, ya está procesado. Y aquí finaliza el proceso. Con código de invalidación, el sistema vuelve a enviarle un correo al cliente indicándole que esa factura o ese crédito fiscal está invalidada. Entonces vemos nuevamente la versión legible y acá está invalidada. Dentro de cuentas por pagar, voy a mostrar, voy a hacer una transacción para que ustedes vean algunos cambios. Estos cambios vienen también en cuentas en compras, caja chica, para que ustedes lo tengan en cuenta. Por ejemplo, acá nosotros voy a hacer un sujeto excluido. Cuando hacemos un documento, y el proveedor, lo que yo les mostré a un inicio, para el tipo de documento, facturación, para el tipo de documento, factura, él ya me sugiere el excluido. Y el momento que lo sugiere, él ya va con esta numeración. Entonces, esto ya no lo tengo que yo completar. Pongo el monto. Como yo sé que ya estoy utilizando documentos electrónicos, esto ya está deshabilitado estos campos porque es un documento electrónico que yo voy a transmitir. Puedo agregarle retención si aplica, puedo agregarle también cuando es retención de IVA, también lo puedo hacer. Para cada uno de los casos me funciona. Y aquí agrego la retención del 10%, termino el proceso y algo, también entran otras validaciones como por ejemplo, estos documentos van a ser transmitidos una vez que se aprueben. Si no se aprueban, los documentos no son transmitidos. Entonces acá venimos y aprobamos. Adicional a eso, una vez que ya entren en la parte de factura electrónica, no van a poder ser eliminados, sí van a poder ser invalidados por medio del proceso de anulación. Entonces venimos nuevamente, vemos los comprobantes enviados. Refrescamos y vamos a irnos al apartado de sujetos excluidos. Acá está este último. Transmitió a las 12:06 y ya está procesada. Y ya llegó al correo también. Vamos a corroborar dentro de los recibidos. Aquí, por ejemplo, hay unos nuevos que me están llegando. Me llegó el de invalidación,
Me llegó el del crédito fiscal que invalidé, el que hice, y está por llegar también el del sujeto excluido. Vamos a ver. Ya me llegó el de sujetos excluidos. El de sujetos excluidos está acá. Aquí está. El de sujetos excluidos. Está. Con la retención del 10%. Ok. Estos que están aquí, por ejemplo, si yo deseo eliminar, el documento no puede ser anulado porque ya se transmitió. Si yo deseo anular, eso sí me lo va a permitir. Néstor, te voy a interrumpir un minuto. Ya hemos Adelante. abierto el espacio para que puedan comenzar a colocar sus preguntas em, referente a la tropicalización del módulo de documentos electrónicos. En lo que terminas de desarrollar la demostración, vamos tomando nota y respondiendo las que podamos posteriormente. Excelente. Gracias, Fernando. Bien, entonces esta, si se fijan, ya está la columna de invalidada. Lo que hay que hacer es esperar a que se invalide y que recibamos una respuesta de Hacienda. ¿Qué pasa con los créditos fiscales de los proveedores? ¿Cómo vamos a ingresar esa información? Mientras se procesa esa parte. Dentro de las transacciones, cuando vamos a crear un documento y es un crédito fiscal que me da el proveedor, puede ser que sea preimpreso, puede ser que sea un documento electrónico. Entonces nosotros aquí ponemos, por ejemplo, factura y aquí vamos a especificar qué clase de documento es. Si es preimpreso, se me habilitan estos tres campos. Si es, por ejemplo, TT, se me habilitan estos campos de acá. El TT, yo lleno esa información, código de generador. El código generador, una vez que yo lo completo, ese código de generador sí va a ser el número del documento, el que se va a asociar ahí. Y ya con eso finalizaría el proceso. Esto sería para caja chica, compras y también para cuentas por pagar. También hay una funcionalidad que no la vamos a alcanzar a ver también, pero se la voy a mencionar para que cuando actualicen sin necesidad de tener documentos electrónicos lo puedan revisar. En caja chica tenemos también ya un cargador dinámico para la carga de los vales que nosotros necesitemos. Aquí está este icono para que ustedes lo vean. Este icono, si ustedes revisan la versión actual que tienen, no existe. Y también solo mencionarles acá para crear sujetos excluidos desde caja chica. Acá está, hay que pasarlo a vale definitivos. Y aquí también me va a mostrar mi consecutivo, siempre y cuando el proveedor y el subtipo que estoy utilizando es el correcto de sujeto excluido. Lo paso a definitivo y es el que pasa a timbrar. Para anular, acá hacemos el proceso de anulación y esto anula y crea el evento de invalidación para el Ministerio de Hacienda. No sé si, Fernando, hay preguntas para no quitarles el tiempo en esa parte y darles el espacio. Sí, claro. Gracias, Néstor. En efecto, hay varias preguntas. Algunas creo yo que puedo
colaborarte a responderlas. Por ejemplo, el señor Ever Campos consulta que vio la opción de documentos recibidos, que si esta funcionalidad valida los documentos que recibe la empresa. Le comento, Ever, que en este caso esa será una segunda fase en la que debemos considerar la tropicalización para la recepción de los documentos que se le emiten a ustedes, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a estar liberando posteriormente y se les estará informando al respecto. Luego, aquí hay una pregunta de Gerardo Jandres que comenta que con respecto a las facturas con productos bonificados, ¿cuál sería la solución? Es decir, nosotros facturamos, dice Gerardo, 20 artículos y 10 de estos van bonificados a precio cero. Bonificado, sí. Sí, Esa parte también entra dentro del alcance que tenemos actualmente. Si utilizamos nosotros utilizamos la opción de productos bonificados como tal, entonces el sistema lo va a transmitir de esa forma, eh, pero no sé si están utilizando ustedes la funcionalidad de productos bonificados o los envían a precio cero. Ahí sí, sí nos puede contestar esa parte, ¿verdad? Pero sí está contemplado la parte de descuentos, reglas de descuento por línea, descuentos generales, artículos bonificados, todo eso entra dentro de documentos electrónicos. del alcance, perfecto. El señor Gustavo Paul dice, quisiera saber qué es lo que cobrará Soflan de documentos emitidos si yo tengo mi dominio para envío de correos y por lo que veo el firmador está en la PC de Soflan. ¿Estará como intermediario para la firma de documentos? Ahí sí me haría sentido. Gustavo, es el modelo comercial que Soflan, en el que Soflan decidió lanzar el módulo, ¿verdad? Es la forma o el método en el que se va a comercializar el módulo. Es una decisión corporativa el que se haga por medio de una suscripción. Luego dice el señor Roberto Hidalgo, existe un cargador para los documentos que recibimos por parte de un proveedor. Esta es la misma pregunta que recibimos arriba. La parte de la recepción de los documentos electrónicos que ustedes reciben al realizar una compra se va a estar liberando posteriormente. Luego el señor Edwin Rivas dice, buenas tardes, cuando en una factura de cuentas por pagar se ha incluido una retención de IVA, la cual se transmite electrónicamente, ¿cómo queda después de anular la factura que la contiene? Ok, voy a tratar de responder esa parte. Vamos a ver si lo logro. Dentro de cuentas por pagar, tenemos la generación de una retención. Esta retención, nosotros lo que debemos de hacer es, eh, este proceso que ustedes ven, tenemos que asociarle un consecutivo, hay que hacer una configuración. Esta retención, si ya está configurada para emitir, se va a transmitir, puede ser que se timbre. De hecho, este que ustedes ven acá, yo hice una transmisión y está en estado rechazado, por ejemplo. Puede ser que ya esté recibido y que tenga su información. Este es uno de los cambios también que vienen en cuentas por pagar, que si ustedes hacen una prueba de anular, por ejemplo, una retención, no se puede actualmente en la versión. Ya en esta liberación, las retenciones las podemos anular. En el caso de la factura que usted menciona, aquí lo que debemos de hacer es, si en algún dado caso entiendo que la factura, creo que eso es Fernando, la factura menciona que es la que hay que anular, según le entiendo. Entonces aquí tendríamos que desaplicar, como la factura está asociada a la retención, nosotros debemos de anular todo y volver a crear el documento, tanto la factura como la retención. Si fuese el caso, por ejemplo, retenciones con tipo otro crédito, ahí sí nosotros podemos desasociar y hacer el proceso de eliminar de la factura de anulación y crear también una nueva factura y asociarla. ¿Vea? Entonces, también si ustedes asocian más de una factura
a un comprobante de retención por medio de los tipo otro crédito, subtipo retención, lo pudieran hacer. Ok, aquí hay una pregunta que no sé si la compré. Bueno, voy a leer tal cual la puso el señor Gustavo Paul. Dice, para la invalidación de documentos en Hacienda, se ha pedido que antes de invalidar se envíe antes el documento que lo reemplazará. ¿Cómo se maneja esa parte? Sí, le entiendo, sí, entiendo esa Ok, parte. Para cuando nosotros anulamos, digamos que hay dos tipos de invalidaciones. Solo se lo voy a mostrar en pantalla. Hay dos tipos de invalidaciones. Hay un tipo de invalidación, acá, cuando yo voy a anular un documento, hay dos tipos de invalidación. Está el tipo uno que no está acá, y está el tipo 2 que es rescindir de la operación realizada. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo dentro del proceso? Es realizar las invalidaciones del tipo 2 para que Hacienda me acepte la invalidación, se anule, se restaura el pedido y se vuelva a facturar. Es decir, que el tipo de invalidación uno, como usted lo indica, ese tipo de operación no está dentro del alcance que se pueda manejar, porque como usted indica, vea, ellos piden que se sustituya de forma automática ya con el nuevo documento, vea, y eso de momento no es posible manejarlo. ok, perfecto. Dice Edwin, pregunta si en caja chica ya se está utilizando el proveedor. También aquí me pierdo un poco con Eh, esta pregunta. Sí, no sé si solo eso colocó, vea. Yo creo que Sí, logro entender. En la parte de sujetos excluidos va a ser importante crear el proveedor para poder realizar sujetos excluidos desde compras. También caja chica para compras locales, compras de créditos fiscales, no es necesario crear el proveedor para crear los vales y hacer el registro de las compras. ok. Carlos Hércules pregunta que esta versión cuándo estará disponible para descargar y probar. Aquí quizás vamos a hacer dos aclaraciones. La primera es que se va a liberar una versión que contiene todas las mejoras y catálogos adicionales para que pueda funcionar el módulo de documentos electrónicos. Y para aquellos clientes que deseen adquirir la suscripción de documentos electrónicos, deben de precisamente solicitar una propuesta de inversión para que puedan probar, ¿verdad? O para que se pueda generar un proyecto realmente de implementación de documentos electrónicos con el tema también adicional de la actualización que va a contener todos estos nuevos catálogos y funcionalidades. Ambas cosas van a suceder a finales de este mes de mayo. Nosotros vamos a estar haciendo un comunicado cuando ya esté liberado y de esa forma ustedes puedan probar. Dice don Gustavo también nuevamente, con la actualización a factura electrónica ya vendrán parametrizados los municipios y departamentos. La respuesta es que eso se carga y sí. Eso se hace durante el proceso de implementación, normalizados con la codificación ISO, que es en la que se basa el Ministerio de Hacienda también. En el módulo dice de control bancario el señor Javier Estrada. En el módulo de control bancario también está contemplada la parte de los sujetos excluidos, ya que en ocasiones ahí se registran los cheques o transacciones. Ok, ahí quizás para aclarar las dos cosas, complementar la primera pregunta que hacían de los países, no se cargan, no se precargan a partir de solo actualizar los países porque cada cliente puede Ujú. tener una codificación del país diferente y para no hacer el cambio de todos los países que ya tienen asignados los clientes, toman el país que ya tienen, le asocian el código ISO que da Hacienda y sobre ese hacen la carga posterior, ya sea con ayuda de consultoría o ustedes internamente hacen la carga de los departamentos y municipios. Y con la siguiente pregunta de control bancario, ya venimos nosotros trabajando con los clientes la parte de ir dejando el módulo de control bancario para hacer transacciones de créditos fiscales que tenga que ver con documentos de créditos fiscales para que únicamente se ingresen desde cuentas por pagar
caja chica y compras, ya que ahí es lo que me permite a mí la generación de los libros de compra. Entonces, ese módulo sí ya no lo estamos utilizando ya desde hace un tiempo para acá para hacer registros de créditos fiscales. Ok, gracias. Gerardo actualizaba el tema de su pregunta. Dice que ellos utilizan precio cero, no son realmente bonificaciones, entonces configuradas en la lista de precios, supongo, sino que ponen artículos con precio cero cuando facturan esos artículos que van bonificados. No sé si te acuerdas de la pregunta que había realizado. El señor Nelson Cardosa también dice, buenas tardes, con la nota de crédito, ¿cómo se puede proceder con las farmacéuticas? Ya, ya que las notas de crédito normalmente se elaboran relacionadas a varios SFs, pero hemos mencionado que ahora solo se pueden hacer notas de crédito con un documento y y esta modalidad solo permite uno a uno. Correcto. Dentro del proceso que nosotros vamos a manejar, es como facturación, ¿verdad? Que facturación solo puedo ir manejando una nota de crédito para una factura. Entonces, desde ese sentido, sí vamos a tener que mantenernos, por lo menos en esta fase, de esa misma forma. Ok. La reunión, ahí teníamos una pregunta anónima, si vamos a mandar el video de la reunión únicamente a los que se han quedado hasta el final de la sesión, se les estará compartiendo el video. Dice Javier Estrada, si en algún momento Hacienda no retorna el sello de recepción o de invalidación, ¿cómo puedo hacer para corregir este tipo de casos? Cuando hay bueno, no sé si la pregunta va por ahí enfocada, ¿verdad? Pero cuando Hacienda no devuelve y hace algún rechazo, hay una bitácora de seguimiento, ¿verdad? Que puede ser, los errores pueden venir en dos vías, puede ser errores del receptor o puede ser errores del emisor. Datos, puede ser temas de datos, temas de cálculos, de información que nos hizo falta. En esos casos, yo reviso la bitácora cuando hay errores y, por ejemplo, yo reviso, ¿verdad? Que, por ejemplo, vea, emisor, este es un error de emisor. El código de actividad no corresponde al contribuyente. Ah, ok. Este es un error en la creación del cliente. ¿Qué es lo que corresponde? Ir a hacer la corrección al cliente, al NIT, agregarle el código de actividad y reprocesar. Hago acá limpio para este CSF4 y el servicio vuelve a tomarlo y lo vuelve a enviar para recibir otra respuesta para ver si ya está bien el documento. Ok, hay dos preguntas relacionadas. No sé si me voy a encontrar con una más abajo. El señor Roberto Hidalgo y el señor Feliciano Torres preguntan sobre cómo funciona la contingencia. Ok, con la contingencia, yo ya medio les hablé del proceso de la contingencia, ¿verdad? Pero para que ustedes puedan validarlo, para los clientes que lo están manejando, nosotros tenemos, vamos a poner el escenario que pasa algo y ya se emitieron facturas.